Chao, chao. Bueno, una serie de parlamentarios chilenos va a viajar a Venezuela debido a las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio. Entre ellos se encuentra el senador Rojo de Edwards, quien fue invitado por el Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado, que respalda al candidato Edmundo González y con quien conversamos a esta hora. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus televidentes. Muchas gracias, senador. Usted viaja mañana. Esperamos viajar mañana. Ahora, lo nuestro no es una delegación de parlamentarios, es una misión oficial del Senado, en la cual se invitó, por cierto, a senadores de todo el espectro político. Por lo tanto, es una misión oficial y que ya fue informada a la Cancillería. Ahora, entendíamos que el gobierno de Nicolás Maduro había puesto cortapisas para quienes todos quisieran ser observadores, o los organismos internacionales que pretendían ser observadores de este proceso. La participación de ustedes busca darle ¿qué? Al comando opositor en este caso, que de acuerdo a las encuestas estaría ganando las elecciones el domingo. No solamente estaría ganando, Titi, la diferencia puede llegar hasta 30 o 35 puntos de distancia, quizás en algunas encuestas llega hasta 40. Por lo tanto, estamos hablando de que la oposición debiese arrasar en las elecciones del domingo. Y por eso hay tanta preocupación de que quizás el régimen de Maduro no acepte la derrota. Y ahí están los problemas que han existido con líderes de Latinoamérica que han dicho, oiga, si usted pierde las elecciones, señor Maduro tiene que irse. Y esos líderes de todos los sectores, sectores políticos. Así que vamos a ver qué pasa, pero nuestra acreditación está hecha por el comando de oposición, porque el gobierno lo que hizo fue abrir una ventana muy cortita para la acreditación de la oposición sin avisarle. Entonces los observadores internacionales no se pudieron acreditar para efectos de tener acceso, por ejemplo, al CERVEL o a los tribunales que corresponda de temas de elecciones en Entonces, Venezuela. senador, van a haber pocos, entre comillas, observadores internacionales que puedan dar garantía del proceso electoral. Sabemos, además de información, y bueno, el mismo Nicolás Maduro lo ha dicho, que en caso de perder las elecciones aquí puede haber un baño de sangre, advirtiendo básicamente que aquí no va a haber un respeto de los resultados. Mira, primero déjame decirte, Titi, que lejos la política migratoria más importante de Chile, las fallidas políticas migratorias que hemos tenido, esto es lo más importante porque hoy día tenemos alrededor de 700, 800 mil venezolanos. Se calcula que la migración total, si es que Maduro gana la elección, o sea, la gente que está esperando que haya un cambio, si no lo hay por la miseria que viven, que podría salir los próximos meses, sería el 50% de los 8 millones que ya salieron. O sea, 4 millones adicionales podríamos esperar en Chile, por lo tanto, por supuesto que esto es una estimación, entre 300 y 400 mil personas que podrían llegar en muy poco tiempo. Por lo tanto, si hay algo en temas de migración y también derivados de seguridad con esto del Tren de Aragua y algunas personas muy malas que han entrado de manera ilegal, o sea, temas de seguridad para Chile, la elección de Venezuela es clave. Ya, pero usted, a ver, lo que está diciendo, que en definitiva, si Maduro sigue gobernando, la diáspora venezolana va a seguir continuando. Podría aumentar en un 50% en los próximos meses, eso lo dicen varios estudios, incluso estudios validados acá en la Universidad Católica, que fueron presentados, de hecho, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Así que no estoy hablando de cifra, y también lo dicen los mismos venezolanos. Entonces, para las políticas de inmigración de Chile, que el régimen de Maduro acepte el resultado de la elección es absolutamente clave, y también para la seguridad. Y por eso es que hay tanto entusiasmo de muchos de nosotros de poder, por lo menos, observar dentro de lo que podamos. Obviamente las observaciones, a mí me hubiera gustado tener acceso al CERVEL, a los sistemas computacionales, que las elecciones sean más competitivas. Nosotros vamos a hacer lo que podamos en las herramientas que vamos a tener en conjunto con el comando que nos invitó. Ahora, tocó un tema importante, senador, que tiene que ver cuál va a ser la postura de los distintos gobiernos en caso que Nicolás Maduro se atribuya el triunfo. A ver, es difícil obtener un resultado totalmente objetivo sabiendo que el control completo lo tiene el régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, si Nicolás Maduro sigue en el poder, ¿cuál debería ser la postura del gobierno chileno frente a eso? Mire, primero nosotros queremos que hayan elecciones democráticas. Si el régimen de Maduro gana, ganó. No creemos posible eso porque las encuestas dicen absolutamente lo contrario. Perfectamente podría darse un fraude masivo. Espero que no ocurra y por eso vamos a observar. En el caso de que el régimen de Maduro no acepte una transición, aunque sea una transición pactada, si gana la oposición, lo que uno le pide a los gobiernos es que haya una presión internacional para que el régimen de Maduro acepte los resultados que se den. Pero lo acepte de buena manera, porque el año 2015... la oposición participó en las elecciones parlamentarias y ganó por lejos. Y lo que hizo el gobierno, el régimen de Maduro, fue generar una asamblea constituyente 6 meses después
y con eso eliminaron los poderes que tenía el Parlamento. Por lo tanto, efectivamente, el Parlamento pudo asumir, pero se le quitaron todos los poderes a través de la generación de una asamblea constituyente, que es la misma asamblea constituyente que hizo la izquierda acá en Chile, por ponerle... para ir conectando los puntos. Ahora, los temores de la oposición es básicamente, uno, no aceptar el resultado o directamente hacer fraude, hacer trampa, demorar los resultados, cosas que también se han asemejado cuando triunfó el no en Chile, que hubo un vacío informativo en algún minuto y que eso permitió también para que hubiese espacio de algunos de los dirigentes del gobierno militar de pensar continuar en el gobierno. Si nosotros se ha asemejado mucho el momentum chileno con el venezolano. ¿Ustedes están dispuestos también, bueno, a levantar la voz por la oposición venezolana en su minuto? Nosotros vamos a levantar la voz por la democracia, por Chile y su inmigración y su seguridad, y por el pueblo venezolano. En esto no tenemos ninguna duda. Y si efectivamente vemos que puede que la gente haya podido participar, en nuestra observación, digamos, ok, hubo participación como correspondía, pero si se apaga la luz y no hay transferencia de algunos datos, si las actas de los lugares en que sabemos que vota una mayoría opositora desaparecen, si existe diferencia entre cuáles son los votos de uno u otro que sean reportados por los veedores de la oposición, evidentemente que el análisis de la observación o va a arrojar, entre comillas, resultados completamente distintos. La competitividad de las elecciones ya está puesta en cuestión, a pesar de que la oposición va ganando. Primero porque no se le permitió a la candidata María Corina Machado, que ganó las primarias de la oposición con millones de votos venezolanos, inscribirse. Después se eliminó la segunda candidata y después se permitió solamente el tercero. Después no hay libertad de prensa tampoco y creemos que hay ciertas restricciones del derecho de reunión, pero eso vamos a poder verlo un poquito más en terreno. Por lo tanto, las elecciones no han sido totalmente competitivas y así todo, las encuestas dan que la oposición gana por 30 o 35 puntos. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque haya un respeto a la libertad, que la gente no tenga que seguir escapando de la peor crisis humanitaria de la historia del continente. No hay nada que se le compare a los 8 millones de personas que han tenido que escapar por la miseria en Venezuela. Y para Chile eso ha sido una dificultad porque Chile no tiene la capacidad o no hemos tenido la capacidad de asimilar una gran cantidad de personas que entran de manera ilegal. Ahora, senador, sí o sí en Chile hay dos visiones respecto del gobierno de Nicolás Maduro. Hay quienes lo defienden, lo respaldan, que están en el gobierno, y hay quienes lo cuestionan y que han dicho con todas sus letras que al menos las instituciones no son del todo democráticas. ¿A quién le debería hacer caso el presidente Gabriel Boric durante estos días? Porque me imagino que va a tener que manifestarse también sobre lo que va a pasar del proceso eleccionario venezolano. Mire, el presidente Boric va a tener que pasar un test democrático. Y el test democrático ocurriría en el caso de que gane la oposición y hay un fraude a gran escala que no le permita asumir. Porque efectivamente el Partido Comunista le da lo mismo a la democracia, entonces defiende porque tienen el poder simplemente. Y por eso es que aceptan declaraciones del régimen de Maduro, por ejemplo, que va a haber un baño de sangre. ¿Qué es lo que quiere Maduro con eso? Quiere que los observadores no se atrevan a ir. Y nosotros vamos a ir porque sabemos perfectamente que eso, me imagino que es una declaración simplemente fuera desbocada. ¿A usted no le da miedo? No, sí, por supuesto, pero hemos tomado todas las precauciones para que no ocurra nada. La seguridad nuestra es una preocupación. Y hay muchos senadores que no se atrevieron a ir. ¿Cómo quiénes? No, por supuesto no dar ningún nombre, pues, Titi. Pero hay muchos senadores que querían venir y no. Hasta el momento va el senador Felipe Castillo. Y esperamos que ojalá... ¿De todos los senadores solo van 2? No, la idea era que fueran 2 de oposición y 2 de gobierno. Ese es el diseño inicial y espero que ojalá... ¿De gobierno no va ningún senador? Esperemos que sea... Ojalá que a última hora, yo todavía no pierdo la esperanza de que efectivamente hayan senadores de gobierno. Pero esto es una misión oficial que fue aprobada por todos y está apoyada por todos los parlamentarios que son parte de la reunión del comité del régimen interno, que es la que decide, digamos que esto es una reunión oficial. Yo espero, en ese caso, si el Partido Comunista no reconoce y no permite o apoya que no haya una transición a la democracia, que el presidente Boric no se confunda y que las presiones del Partido Comunista no impliquen que tenga una postura ambigua como lo ha tenido con Cuba y muy cautelosa como lo ha tenido con Venezuela. Yo entiendo que la Cancillería chilena tenga declaraciones cautelosas antes de las elecciones, yo lo entiendo. Pero si no hay transferencia y no se respetan los resultados democráticos por parte
del régimen de Maduro. Yo sí espero que el presidente Boric se una al coro de presidentes latinoamericanos y del mundo que exijan que haya democracia. Eso es lo que le conviene a Chile, Titi. Como te decía, el problema de inmigración chileno que tenemos de inmigración ilegal puede empeorarse en niveles que ni siquiera hemos visto, porque Chile tiene una capacidad de asimilación. Se ha asimilado todo lo que se ha podido. Hay una gran cantidad que no hemos podido asimilar y de ahí viene la delincuencia, el crimen organizado. Si llegan 300, 400 mil personas los próximos meses por Colchane, sí, yo quiero ver qué pasa en Chile. Entonces, a Chile le importa esto y es por eso que muchos de nosotros hemos dicho, no solamente por la defensa de la democracia, sino que por la defensa de los propios chilenos que vamos a ir. Ahora, usted habla de un test democrático para el presidente, sí, Gabriel Boric en caso de que no se respeten los resultados en Venezuela. ¿Ese test cómo debería manifestarse? ¿Con una declaración? ¿Ruptura de relaciones diplomáticas? Porque dicen que romper relaciones con Venezuela hoy solamente es un problema en términos de migración. Mire, esa es una forma de justificar el problema interno que tiene el gobierno con el Partido Comunista. Porque usted perfectamente puede retirar el embajador sin romper relaciones diplomáticas. Existen niveles de acciones que usted puede hacer. Chile ha retirado embajadores, este gobierno, de algunos lugares. Otros gobiernos han retirado embajadores por situaciones que son mucho menos importantes que la duda, por ejemplo, que el gobierno venezolano esté incorporado o haya participado en el asesinato de una persona que tenía refugio en Chile, sí, como el caso del teniente Ronald Ojeda, y hoy día claramente su fiscalía no está colaborando con la investigación. Eso podría ser un acto de inteligencia militar en territorio chileno. Una agresión evidente. Entonces, acá el presidente Boric, si es que gana la oposición en Venezuela, yo espero que pase el test democrático y apoye fuertemente los llamados internacionales y la presión internacional para que haya un cambio democrático. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, vamos a hacerlo por supuesto que manteniendo la seguridad, pero sí vamos a hacerlo con mucha fuerza con el senador Felipe Kast, con quien vamos a Venezuela estos días. Senador Edwards, cambiemos un poquito de tema, quiero llevarlo a lo que está sucediendo, bueno, primero con el veto presidencial. Sí. Ayer se informó, primero se ingresó un veto, después, o al menos trascendió que se iba a ingresar un veto, después una corrección y entre medio hubo bastante tensión por varias cosas y entre ellas la multa. Sí. Se repone efectivamente la multa para quienes no voten en las elecciones que están fijadas para 2 días en octubre. Ahora, para muchos es una multa muy baja que de una u otra manera también termina siendo un desincentivo para la obligatoriedad. ¿Qué piensa usted? Mire, el gobierno evidentemente buscó y la oposición buscaron todas las formas de que la menor cantidad de gente posible vaya a votar. Y intentaron distintas formas. Una de ellas es eliminar la multa, pero no podían, porque el artículo 15 de la Constitución dice específicamente que tiene que existir una multa porque la votación es obligatoria. Por lo tanto, no pudieron saltarse eso. El primer veto que ingresaron fue insólito. Eliminaba a distintos grupos sociales de la obligación de votar por la vía de eximirlos de la multa. Inventaron, sacando un conejo del sombrero a último minuto de la tramitación de la ley, ¿no es cierto?, de elección en 2 días, que incluye la multa, la idea de que los ciudadanos son distintos a los electores. Cosa que, francamente, la Constitución lo zanja de manera bastante clara y habla de las personas con derecho a voto, para ellos la votación es obligatoria. Entonces, cuando llega un veto con todo este tipo de errores, se le dijo al gobierno, esto no es lo que se ha conversado. Entonces lo retiraron, pero siempre buscando la trampita, ¿no es cierto?, para que sea más voluntario el voto posible. Y después lo que ingresaron fue una multa en que no tiene un rango, es solamente el mínimo, que es 0,5 UTM, que son 33.000 pesos, lo cual es una ridiculez, porque déjeme decirle, si usted fuma en un lugar no habilitado, la multa mínima es el doble de eso y sube puede ser hasta 4 UTM, puede ser hasta 260.000 pesos. La multa máxima, si usted pasea su mascota sin collar, o sea, sin correa, puede llegar hasta 2 millones de pesos. Eso es lo que dice la ley de tenencia responsable de mascota. Obviamente que hay un rango, parte de un OTM pasa. Entonces lo que hizo acá el gobierno es enviar una multa lo más baja posible para lograr que en los hechos, sin pasar por encima de la Constitución de que habla que tiene que haber una multa, lo pone en el punto más bajo y no le permite al juez, en el caso de una persona de mayores ingresos, por ejemplo, de subir, digamos, esta multa. Por lo tanto, lo que hicieron fue, a mi juicio, torcerle la nariz, no a la ley, sino que torcerle la nariz al sentido que está escrito en la Constitución. Pero van a respaldar el veto porque en definitiva esto comienza a tramitarse la próxima semana, el martes, entiendo. El veto es un jaque mate, porque yo no puedo votar algo que si no me quedo sin multa, y es algo que es completamente inconstitucional.
votar para mí que no haya multa en la última tramitación es muy difícil porque van contra la Constitución. Por lo tanto, es un jaque mate lo que nos hizo el gobierno y la oposición, porque querían ver de qué forma lograban que el voto fuera, la menor cantidad de gente pudiera votar. Y esto es especialmente importante, Titi, para la comuna de Independencia, para la comuna de Estación Central y para la comuna de Santiago. Esas tres elecciones son las que el gobierno está tratando de que con la diferenciación inicial sean favorecidos y con la de ahora lograr que la menor cantidad de gente posible en general vote. Eso es lo que hizo y yo lo lamento porque creo que el prestigio del gobierno, entre comillas, de cumplir lo que dice y el prestigio en particular del ministro que se relaciona con nosotros, el ministro Lizalde, creo que se ve seriamente afectado con lo que han hecho con el veto. Ahora, eso no condiciona, me imagino, en la tramitación de otros proyectos, ¿o sí? No, o sea, si usted me hace, los proyectos de seguridad tenemos que aprobarlos porque son de seguridad y la seguridad es más importante que el monto de la multa. Entonces yo voy a seguir apoyando los proyectos de seguridad. Ahora, pero quiero decir bien claro, hay ciertos acuerdos, o sea, eso no condiciona, pero yo no por eso voy a votar a favor de la reforma de pensiones o el acuerdo del cual yo no soy parte y no comparto de la reforma tributaria que ha hecho Chile Vamos. Nos quedan muy poquitos minutos para hablar precisamente sobre uno de los partidos de Chile Vamos, la UDI. Sí. ¿Era insostenible la permanencia de Javier Macaya en la presidencia? Primera pregunta. Y segunda, bueno, ¿qué espacio hay de acuerdo también, bueno, con toda la oposición en materia municipal? Bueno, los abusadores de niños tienen que estar en la cárcel y eso no puede discutirse. Acá hay una verdad judicial y el señor Eduardo Macaya tiene que cumplir. Yo creo que en eso no hay que perderse. Efectivamente creo que el senador Macaya cometió un error. No en el hecho de que un hijo defienda a un padre, cometió un error en hablar cosas específicas del proceso que permitían además deducir quiénes eran los afectados, entre otras cosas. Y por lo tanto, yo creo que tomó una buena decisión. Ya, pero era insostenible que fuera presidente de un partido. Era difícil, pero yo creo que por la forma en que se dio y por las declaraciones, el senador Macaya creo que ha hecho una gran labor y ahora lo que se le ha hecho, se ha intentado instalar que el senador Macaya ahora no tiene derecho a votar por las nominaciones de la Corte Suprema, por favor, todas esas cosas yo no las acepto por ningún motivo. Él tiene que seguir siendo senador con todas las potestades que todo el resto de nosotros tenemos. No porque haya cometido un error, que puede ser grave, ¿no es cierto?, se le va a quitar la facultad de ejercer como senador como corresponde. Así que yo creo que fue una decisión que, bueno, la UDI tendrá que evaluarla, pero desde afuera yo creo que fue la decisión correcta. Ahora, Guillermo Ramírez, que es el presidente actual de la UDI, busca tener un acuerdo muy amplio para las municipales. Queda nada, el lunes a las 12 de la noche tienen que estar todos los candidatos inscritos. ¿Hay espacio con su sector? Yo le voy a decir algo, yo creo que eso no es verdad. No es verdad que Chile Vamos tenga una intención de llegar a acuerdo para las municipales. Y creo yo que la falta de acuerdo en nuestro sector va a implicar que 30 o 40 alcaldías se le regalen a la izquierda en comunas que podrían ser de nuestro sector. Yo hago un llamado a Chile Vamos que cuando hable de unidad, realmente quiera la unidad. Y para eso hay que hablar con demócratas y amarillos, hay que hablar con republicanos y hay que hablar con el Partido Social Cristiano. Hoy día lo que yo veo es que deben haber 30, no sé cuántas, pero un número bastante bajo de alcaldías en que va a haber un solo candidato de oposición. La gran mayoría van a haber 2 o más candidatos de oposición por la incapacidad del liderazgo de nuestro sector de ser capaz de llegar a un acuerdo. Entonces yo hago un llamado para que haga este acuerdo sin tratar de dejar fuera a ciertos sectores como podría ser, por ejemplo, el Partido Social Cristiano o amarillos y demócratas. Ahora, se habla de generosidad siempre en las conversaciones. ¿Quién ha carecido justamente de esta condición? Bueno, yo como senador del Partido Social Cristiano, yo lo invito ahora, acá en este programa, a todos los presidentes de los partidos y a los candidatos presidenciales a que haya una mesa y que se pongan de acuerdo con las alcaldías, porque no lo están haciendo. Dicen que tienen generosidad, pero entregan una lista de 280 candidatos que no se puede discutir en el caso de las alcaldías. Gobernaciones se puede dejar porque hay segunda vuelta. No ha habido generosidad y yo me temo que el día lunes veamos que en 200 o 250 alcaldías tengamos 2 o 3 candidatos, de las cuales nos haría perder 30 más o menos, que son candidaturas que se podrían ganar. Y lo otro, que también hago un llamado a la verdad. Por ejemplo, en el caso de Santiago, una de las problemáticas que hay acá es que se dice, definamos con una encuesta quién es el candidato más fuerte, pero esas encuestas son con información completamente no real.
y por lo tanto se utilizan para presionar a ciertos grupos. De Chile vamos a estar levantando desde la UDI al menos el nombre de Paula Daza. Es que lo sé que las gobernaciones regionales no son tanto problema porque hay una segunda vuelta. Podría existir una o dos regiones que nuestro sector pierda porque en algunas regiones podría ser más fácil con candidato único superar el 40% en la primera vuelta que el 50% en la segunda vuelta. Podría darse. Pero a mí no me preocupa como senador las gobernaciones porque hay segunda vuelta. Lo que me preocupa son las alcaldías. Y acá, con todo respeto, Titi, no ha habido ninguna generosidad, en particular de los presidentes de Chile Vamos. Muchas gracias, senador Rojo Edwards, por esta conversación y bueno, suerte, ¿no? En el viaje a Venezuela. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede ahí. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando con otros temas porque a esta hora precisamente comienza la